En el modelo de educación permanente es común hablar del ser humano y de sus procesos de humanización. Por lo tanto, cuando hablamos de teorías de aprendizaje o para el aprendizaje, adosadas a las corrientes del pensamiento de la educación permanente, no podemos dejar de pensar que el ser humano es un organismo biopsicosocial y por lo tanto un solo grupo de teorías no podría dar explicación o pauta a los mecanismos y procesos para el aprendizaje. Estaríamos ante una postura de tipo muy radical o incluso reduccionista. Para que un sujeto o una persona o un individuo o un ser humano aprenda, es necesario contemplar todas las teorías posibles para el aprendizaje, desde la biología, desde la sociología, desde su propia estructura mental del sujeto. Por ello, dentro de las teorías, como postulados que tratan de dar una explicación y que se va construyendo a través del saber, el conocimiento y la experiencia, para dar pauta al aprendizaje permanente como un elemento necesario en la educación permanente, pues nosotros tenemos que tocar y con profundidad las llamadas teorías de las neurociencias. Esas teorías no son algo nuevo. El ser humano siempre ha tenido una característica genética, una característica biológica evolutiva, una característica de asociación con sus semejantes y características que le permiten entenderse a él, entender a los demás y entender a su entorno. Por lo tanto, pues estas teorías que son relevantes y que aportan sustento a la educación permanente de manera congruente, son necesarias, es necesario conocerlas. Inicialmente las neurociencias se ocupaban de las personas que tenían un problema específico, como un daño cerebral, porque se demostraba en ese momento que se podían activar otros espacios del cerebro que no habían sido habilitados en el momento oportuno. Es decir, a manera de un músculo que ejercitamos constantemente y que tienda a desarrollarse más, el cerebro también lo puede hacer y las neurociencias se encargan de entenderlo. Sustancias como la acetilcolina o la dopamina que favorecen las sinapsis nerviosas en las células cerebrales son indispensables en el estudio profundo de las neurociencias para comprender cómo el ser humano es capaz de habilitar su cerebro, descubriendo sus potencialidades, afinándolas y desarrollándolas más. En los espacios educativos muchas veces se pensaba que la actividad de aprendizaje era únicamente cuestión de comportamiento, pero no nada más es cuestión de comportamiento. Tiene que ver con cómo cada persona percibe su entorno, cómo cada persona observa lo que sucede. En sí, el término teoría tiene un significado como observación. Entonces, pero observar no solamente es ver, es poner activos mis sentidos para percibir sobre un acontecimiento, sobre un hecho, sobre una situación, cómo yo lo entiendo y cómo yo lo acepto. Las neurociencias también hablan, al tratarse de un ser humano, de una diferencia muy particular que nos hace diferentes al resto de los seres de la naturaleza, que son las emociones. De tal manera que aunadas a mis capacidades, a mis potencialidades, las emociones se hacen patentes. Una persona en un aula, que además se consideraba como el único espacio propicio para el aprendizaje, es segregada, es señalada, es sometida, es cuestionada de manera negativa, es exhibida, es incluso amenazada, disminuye la producción de estas sustancias, acetilcolina o dopamina, y por lo tanto las sinapsis nerviosas neuronales terminan por apagarse. ¿Cómo pretendemos entonces que un sujeto que ha sentido este tipo de emoción en un aula frente a un profesor impositivo, dogmático, recriminativo, responda positivamente
ante su posibilidad de recrear su propio aprendizaje. Lo que más llegaba a suceder era que en los lóbulos frontales, como consecuencia de esa misma emoción, se generaran espacios en los que por miedo, por sumisión o por cualquier otro tipo de respuesta de la propia emoción del sujeto, esos saberes, esa información que era transmitida, ocupara un lugar preferente, pero de corto plazo. Por eso es que muchas veces en este tipo de ambientes de aprendizaje, el alumno era capaz de obtener incluso una calificación de 10 en un examen porque lo tenía aquí atorado, en una memoria retentiva de corto plazo que era capaz de dar o de responder en ese momento preciso del examen. Pero después pasaba al olvido, porque no había sido significante para su propia vida, no había sido satisfactorio, al contrario, había sido como parte de un latigazo, de una pedrada, de una herida o qué sé yo, el haber sido tratado de esa manera en un espacio que al mismo tiempo lo redujo a él, a una pobre expectativa para el aprendizaje. Si nos ponemos a estudiar más sobre las neurociencias, podemos entender por qué en el contexto actual, con niños y jóvenes que ya no se callan, que cuestionan lo que viven, lo que son, lo que ven y lo que les rodea o cómo se relacionan, pues puede ser un ambiente propicio para aprovecharlo, para que él, siendo responsable de su propio aprendizaje, aumente con esas emociones, esas capacidades neuronales. ¿Qué les parece? ¿Hacemos la prueba?